más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta la dimensión del alma y del espíritu, y discierne todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Las damas. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Los hombres conmigo. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu, que discierne todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es viva, la palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es viva. El cielo y la pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Firme su palabra. Amén. Amén. Gloria al bendito y eterno Padre Celestial. Para Él sea toda la honra y la gloria. Quien te saluda en esta oportunidad es tu hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia. Y como toda la semana vamos a ir al nuevo espacio que hay dentro de cada uno de vuestros corazones. Porque cada día el Señor nos hace un pequeño espacio dentro de nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Esa palabra que es viva, que es eficaz, esa palabra que penetra. Vamos a ir nuevamente, mejor dicho, vamos a continuar en el capítulo 23 de Mateo y vamos a ir al versículo 16 en adelante y vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 23, versículo 16. Amén. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda
o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Palabra de Dios. Démosle la honra y la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por esta porción que nos da para este día. Esta porción es su palabra, su verdad, su sagrada escritura. Démosle las gracias y pidámosles juntamente la dirección al Dios Todopoderoso para poder ser guiados bajo su Santo Espíritu. Que no salga nada de nuestros labios, sino que sea lo que Él nos revela al estudiar, al escudriñar las Escrituras. Que su Santo Espíritu siga trabajando en aquellos corazones que se han abierto para poder entender la divina providencia de Dios a través de su Sagrada Escritura. Gracias Padre, gracias Hijo, porque una vez más, a través de tu Santo Espíritu, somos guiados. Y somos guiados para exponer tu palabra, para poder exhortarla, predicarla, exponerla de la manera más fácil, la manera más sencilla, pero llena de tu poder, llena de tu unción, llena de tu sabiduría. Gracias por el privilegio que nos da de poder ser un obrero que lanza esta semilla y la lanza con amor, con gratitud. El único deseo nuestro es poder que todos alcancen la misericordia de Dios y que juntos comencemos a vivir esta vida eterna. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y bendito sea el Padre nuestro. Le hemos puesto en este día guías ciegos al título. Ya llevamos alguna semana en el capítulo 23 de Mateo y vamos a continuar porque es muy importante la Sagrada Escritura. Muchas veces tenemos que completar todo el tema para llegar a un buen entendimiento, porque el subtítulo que tengo yo en la Biblia, Reina Valera traducida del año 60, Jesús acusa a escriba y fariseo. Es una acusación que Jesús le hace a los escribas y fariseos. Cristo llama aquí a los escribas y fariseos guías ciegos, cuando tenían sobre sí
cuando en ello estaba toda la responsabilidad de tantas personas para ejercer una influencia decisiva en la doctrina, en la palabra de Dios. Jesús expone primero la doctrina que ellos enseñaban. Distinguían entre jurar por el templo y jurar por el oro del templo. Jurar, hermanos en Cristo, amigo, por el altar y jurar por la ofrenda que está sobre el altar. Dejaba en libertad por lo primero y obligaba por lo segundo. En esto podía verse una doble maldad. Dispensaban la obligación de cumplir una promesa hecha con un juramento, lo cual era contrario totalmente a la palabra de Dios. Por juzgar podríamos decirle sacrilegalmente, sería la palabra, con algo tan sagrado. Jugar con algo tan sagrado como es la palabra del Señor. Dar preferencia al oro y a la ofrenda sobre el templo y el altar respectivamente. A fin, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito? A fin de animar a la gente a traer ofrenda para el servicio del altar y oro para el tesoro del templo, con lo que a ellos podía obtenerse ganancias sustanciosas. Muchas veces es un impedimento para muchas personas de llegar al Evangelio, de llegar a Cristo, y comienzan estas cosas que no son tomadas de muy buena manera por el poco conocimiento de la palabra. Dar preferencia al oro y a la ofrenda sobre el templo y el altar respectivamente, a fin de animar a la gente a traer ofrenda para el servicio. ¿Cuántas personas, hermano en Cristo, se quedan en su casa porque no tienen muchas veces para ofrendar? Hay que ser objetivo. Hay que vivir la palabra y vivirla de una forma real. Jesús muestra los insensato y absurdo de tal distinción entre el versículo 17 y 19, a fin de convencerles de su insensatez. Les llama a la cordura y les dice, es el objetivo de la palabra del Señor, a llamar a su pueblo a la cordura y a escuchar lo que dice atentamente. ¿Cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Buena pregunta. Parece ser que el juramento por el templo y por el altar se usó con demasiada frecuencia hasta ser tenido en poco. Entonces, hermanos en Cristo,
se inventó un nuevo juramento, el cual, al ser más nuevo, parecía más obligatorio. Pero Jesús les arguye que lo que tienen de sagrado el oro y el templo, como la ofrenda sobre el altar, y lo que por tanto da firmeza al juramento es respectivamente el templo y el altar. Jesús rectifica el error que padecían entre el versículo 20 al 22 y les hace ver que todos los juramentos antecesistentes y los por ellos inventados tenían por raíz la santidad del nombre de Dios, por la que cualquier cosa sagrada tenía firmeza obligatoria. El templo, con todo lo accesorio, estaba dedicado al servicio de Dios. El altar, con todo lo que se ofrecía sobre él, estaba consagrado a Dios. Sobre el templo, hermanos en Cristo, amigo, moraba la presencia visible de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Como en el cielo tiene Dios su trono, desde el cual rige el universo. En realidad, todo aquello donde se manifiesta el poder y la providencia de Dios es algo sagrado. No se debe jurar por nada, pero sí hay necesidad de jurar ante los tribunales. Hay que cumplir el juramento. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Así dice Jehová: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Isaías capítulo 66, versículo 1. Eran, mejor dicho, los escribas y fariseos muy estrictos, meticulosos en los aspectos menos importantes de la ley, pero despreocupados respecto de las materias más importantes. Versículos 23 y 24. La obediencia es la que premia a los hijos de Dios. La obediencia es la que agrada a la presencia del Señor. En la obediencia Dios se manifestará en vuestras vidas. La obediencia sincera es total y universal, y el que obedece a su precepto divino desde el punto de vista correcto obedecerá igualmente todos los preceptos. Esta mentalidad deformada de los escribas y fariseos aparece aquí en 2 ejemplos. Qué manera de deformar la palabra de Dios. Qué manera de ser realmente unos falsos maestros. Hoy, más que nunca, quedamos asombrados que estos sacerdotes, aquellos que tenían un asiento en la catedral de Moisés, aquellos que estaban escogidos para hacer cumplir la ley divina, no lo hacían, sino que lo hacían con un solo pretexto: de poder
ellos enriquecerse y hacer todas las cosas a las leyes dictadas por el hombre, por ellos. Hablábamos que aquí hay dos ejemplos. Observamos los dos deberes, observamos los deberes pequeños, por llamarles así, y descuidamos los grandes. Eran muy puntuales en pagar el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, todo lo cual les costaba poco hacerlo. Y sin embargo, la estricta observancia de esta menudencia les proporcionaba grandes prestigios. El fariseo de Lucas 18:12 se gastaba diciendo: doy diezmo de todo lo que gano, como quien da a Dios más de lo que debe. Era un deber pagar los diezmos, y Cristo asegura que eso no debía omitirse. Todo según sus posibilidades y la forma en que el Señor le haya prosperado. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Deben construir al culto de Dios y al mantenimiento de sus ministros. Los que son instruidos en la palabra y no hacen partícipes de todas cosas buenas a quien les instruye, Gálatas capítulo 6, versículo 6, y buscan así un evangelio demasiado barato, se portan en lo peor que los fariseos. El evangelio es una relación, y la relación la obtenemos a través de la Escritura. Como hemos leído, todo según sus posibilidades y en la forma en que el Señor haya prosperado. Primera de Corintios, lo vuelvo a citar, capítulo 16, versículo 2. Pero lo que Cristo le reprochaba a los escribas y fariseos aquí es que omiten lo más importante de la ley. ¿Qué es lo que omitían? La justicia, la misericordia y la fe. Todo lo que se contiene en la ley de Dios tiene peso. Pero lo más importante, hermanos en Cristo, amigos, es la sintonía, es lo que expresa la santidad interior del corazón. La justicia en una relación social con el prójimo. La compasión para con el desvalido. Comparémoslo con Santiago capítulo 1, versículo 27. Y la fe, fidelidad a Dios, practicada en una conducta humilde delante de Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Esta es la obediencia que es mejor que el sacrificio o el diezmo. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. También la misericordia es preferible a los sacrificios. Oseas capítulo 6, versículo 6. Por otra parte, la fe, en su sentido más amplio, es el fundamento de todas las demás cualidades éticas. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Evitaban
los pecados menores, pero cometían los más grandes. Versículo 24, guías ciegos, los había llamado anteriormente Jesús en el versículo 16, por su doctrina corrupta. Ahora los llama así por su conducta corrupta. Antes fue por la doctrina, ahora es por la conducta. Eran ciegos al carecer del discernimiento necesario para dar mayor importancia a lo de mayor peso y volumen. Es clara la palabra expresada por Jesús diciéndole: coláis el mosquito y os tragáis el camello. En lo tocante a la doctrina, colaban los mosquitos para dar doctrina pura. Comparémoslos con Amos capítulo 6, versículo 6. Urgiendo a observar las tradiciones de los ancianos y en la práctica colaban los mosquitos y eran aparentemente tan timoratos, podríamos decir, que solo se creían santos cuando habían pagado el diezmo de la hierba más insignificante, pero se tragaban el camello cuando dejaban de cumplir los mandamientos de Dios y lo que Dios demanda de cada uno. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hermanos en Cristo, cada cita bíblica es muy importante para poder recibir lo que el Señor quiere de su pueblo. El Señor no quiere actuar hacia su pueblo como actuó hacia los escribas y fariseos por ser tan insensatos. En efecto, entre lo que ellos cumplían y lo que dejaban de cumplir había mayor diferencia que entre un mosquito y un camello. Cristo nos reprueba la delicadeza de una conciencia pura que cuela el mosquito, pues todo precepto de Dios es importante. Santiago capítulo 2, versículo 10. Sino la laxitud de la conciencia cauterizada que se tragaba el camello. Solo se preocupaban por lo exterior y descuidaban lo interior de la piedad. Es imposible no asearse interiormente. Todo es posible cuando nos acercamos al trono de Dios con humildad, con sencillez. Dios purificará nuestra vida interior y nosotros debemos preocuparlo de cuidarla y de cuidar también lo interior. Esto ilustra a Cristo por medio de dos semejanzas. Los compara con una vasija bien lavada o limpia por fuera, pero sucia completamente por dentro. Ahora bien, ¿qué necesidad tan grande sería la de una persona que limpiase bien el exterior de un vaso o de un plato, que se lo
mejor dicho, que se va a ver por fuera y dejar sucio el interior, que es lo que se usa. Debemos de tomar esta palabra, debemos tomar, llamémoslo, esta experiencia, debemos tomar este reproche, debemos tomar esta acusación que Jesús le hace a los escribas y fariseos, y hoy es para el cuerpo de Cristo, aquellos que hemos lavado nuestras vestiduras, aquellos que esperamos la venida del Señor. Así obran aquí quienes preocupan evitar únicamente los pecados que pueden ofender o a otros causar desprestigio a sí mismo, pero tienen el corazón lleno de toda clase de suciedad, lo cual le hace odiosos a los ojos purísimos del Dios 3 veces santo. Aleluya. Bendito y alabado sea su palabra. Con respecto a esto, observemos, hermano en Cristo, amigos de la sintonía, la práctica de los fariseos que limpiaba el exterior. En todo lo que podían ser observados por sus prójimos era muy exacto. La gente les tenía generalmente por muy buenas personas, pero por dentro estaban llenos de rapiñas y de intemperancias. Esto significa, con la mayor probabilidad, que el contenido del vaso y del plato era un fruto de la extorsión, y el estar lleno el vaso y el plato eran señales de intemperancias. Aleluya. Aparecía y demostraban como piadoso a un total extremo, diríamos, pero no eran justos ni sobrios. Así era aquellos escribas y fariseos. Lo que somos en el interior, eso es lo que de veras somos. Las normas que Cristo da en contraposición a la conducta de aquellos fariseos, conforme al juicio infalible de Cristo, son ciegos, lo que no perciben la suciedad del corazón, que no ven ni aborrecen los pecados que están alojados ahí, ya como que ya están acostumbrados. Los guardan ahí para por fuera demostrar esa hipocresía que tenían. Ignoraban lo que hay dentro de nuestro corazón. Es lo peor y más nociable de la clase de ignorancia. La norma que Cristo da es: limpia primero lo de adentro. Esta es la tarea principal del hombre. Esta es la ocupación más importante del creyente. Todo en su tiempo, todo al tiempo de Dios. Llegaremos a una pureza,
a una blancura cuando estamos dispuestos a realmente a limpiarnos primero lo de adentro. Una vez más, hermanos en Cristo, amigos de este día, amigas, Dios escudriña el interior y es testigo permanente de nuestros pensamientos y afectos. Hemos de poner pues especial cuidado en evitar esos pecados que no escapan a la mirada de Dios, aunque escapen a la mirada, a la observación más atenta de los hombres, pero de Dios no lo escapamos. Ay, si viviésemos siempre presente esta verdad, si tuviéramos siempre presente y viviéramos este presente siempre en nuestras vidas, Dios me ve y observa y juzga lo más profundo de mi ser. Alábalo, glorifícalo. Si hay algo que hay que dejar en nuestra mente, en nuestro corazón, es la palabra de Dios y su observancia, su enseñanza. Saber que Dios escudriña a cada uno de nuestros corazones. Limpia primero lo de adentro, no solo lo de adentro, hermanos Cristo, no solamente lo de adentro, pero si lo primero es lo primero, porque si extremamos en cuidar y mantener limpio el interior, también preocuparemos que el exterior esté limpio. El caminar, aleluya. Si la gracia santificante de Dios limpia y purifica el corazón, también influirá en la pureza del exterior, porque de dentro fluye el agua viva, que lo que limpia todo. Del corazón sale todo. Mateo 15, 19. Por eso, por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbio 4:23. Limpia primero lo de adentro y no te olvides que el exterior es el testimonio vivo de cada uno de los creyentes, porque del corazón sale todo. Mateo 15, 19. Y nos quedamos con el versículo de Proverbio: por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si estamos trabajando para una vida eterna, debemos procurar de limpiar primero lo de adentro, sin olvidarlo, lo primero que es lo primero y también lo exterior. Hoy nuevamente nos vamos a detener en el versículo 26 para continuar la próxima semana y para continuar con lo que es la palabra de Dios, lo que está escrito. Queremos ofrecer, queremos dar lo que por gracia hemos recibido. Por gracia debemos dar. Deseamos en nuestra vida, como hermanos en Cristo, que lleguemos a compartir
la mesa celestial. Que no vivamos una vida falsa, que no vivamos un cristianismo por fuera, sino que vivamos un cristianismo que brote de adentro, que fluya de dentro el agua viva, que limpia todo. Si hoy tú te sientes un pesar en tu corazón por aquellas cosas que has cometido y no se las has confesado al Padre Celestial, es la oportunidad que nos da la palabra del Señor, que nos da el mensaje, que nos da esta exhortación de poder limpiar nuestro corazón primeramente. Tenemos un Dios misericordioso. Cuando nos acercamos a Él, nos acercamos con palabras sencillas, en humildad, con un respeto soberano, porque Él merece toda nuestra honra y gloria para Él, porque Él nos ha dado esta oportunidad en este día para poder confesar nuestras faltas delante de su presencia, para que derrame un agua fresca en nuestras vidas y podamos ser dignos de seguir predicando, de seguir llamándonos hijos de Dios y no ser unos creyentes hipócritas, no ser unos escribas y fariseos. Entregar todo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. De nada vale cumplir 9 mandamientos si fallamos en uno. Lo importante es la santidad, porque sin la santidad nadie verá la gloria de Dios. Muchas veces he comentado y lo confieso delante del Señor, que algunas personas están erradas al pretender ofrendar su dinero para una limpieza espiritual. Quiero decir a esta hora que la limpieza espiritual no tiene valor con dinero. De nada vale el dinero delante de la presencia del Señor si nuestro corazón guarda aquellas cosas que no nos deja vivir la conciencia, que la escondemos del mundo, pero de Dios no la podemos esconder. Hoy me le viene a la mente de aquel joven rico que le dijo: Padre, Jesucristo bueno, literalmente, ¿qué necesito para alcanzar el reino de los cielos? Jesús le contesta: cumple los mandamientos. Desde niñez, desde muy joven que cumplía. Todo, le dice, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Aquel joven, mirándolo realmente, fue sincero, fue verdadero con Jesús, porque le dio la espalda. No dijo: sí, Señor, voy a venderlo. Y no lo vendió, sino que se marchó sin dar una respuesta, porque tenía más amor a lo que tenía que a ganar el reino de los cielos. La Sagrada Escritura nos enseña paso a paso en distintos
versículos y libros de la Biblia nos enseña a mantener una relación pura con el Dios eterno. Hoy, para concluir, para dejar hasta aquí este mensaje, solo me queda decirte, amigo, amigas, hermanos en Cristo, abre tu corazón para que el Señor escudriñe en él y confiesa delante de la presencia del Señor lo que no te deja crecer espiritualmente, lo que te estorba para seguir caminando en un cristianismo de rectitud, en un cristianismo de santidad, en un cristianismo de obediencia, no cumpliendo leyes de hombre, sino cumpliendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que hoy ha llegado a todos aquellos corazones que lo necesitaban. Démosle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque una vez más ha puesto palabras en mis labios para expresarlo, para exhortar este bellísimo capítulo de Mateo 23. Gracias, Señor, porque esta porción nos hace cambiar, esta porción nos hace vivir y nos hace ir a la rectitud, a la santidad, a la obediencia, a serte fiel en lo poco. Gracias, Señor, por tu verdadera enseñanza para tu pueblo, para todo aquel que tenga oído, que oiga la palabra viva, que es la palabra de Dios. Amén y amén. Una vez más, me resta solo despedirme, y antes de despedirme, quiero invitarte para el día jueves a las 19 horas, hora de Suecia, en el programa Orando por el Prójimo del Ministerio de Oración Doblando Rodillas. Desde ya puedes enviar las peticiones a nuestro enlace para poder interceder juntamente con todos los intercesores a través de este globo terráqueo, a través de esta congregación de habla hispana, a través de esta tecnología, con la guía del Espíritu Santo, poder presentar toda aquella aflicción que tiene el pueblo de Dios. Desde ya te dejo invitado para esta gran convocatoria. Jueves a las 19 horas, horario de Suecia. En Centroamérica a las 12 al mediodía. Que el Señor te bendiga. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te doy toda honra y gloria. Amén y amén. Sembradores adelante, no temáis al vendaval, la semilla esparcida, que la siega viene ya, aunque rujan las tormentas y se opongan los del mar.
aunque